Me miro al espejo y veo a una mujer que, a pesar de los 40, se ha esforzado por mantenerse. Mi cuerpo es el resultado de años de disciplina, dietas estrictas, horas de ejercicio y una voluntad de hierro para no dejarme llevar por los excesos. Siempre creí que hacerlo me ayudaría a mantener vivo mi matrimonio, pero ahora que lo pienso, ¿de qué sirvió todo eso? Me siento sola, vacía, como si hubiera estado corriendo en círculos todos estos años. Mi matrimonio, ¿qué te puedo decir? Durante mucho tiempo fui la esposa perfecta, o al menos lo intenté. Nunca le faltó comida en la mesa, ni ropa limpia en el armario. Siempre estaba dispuesta para él, incluso en los momentos en los que yo misma no tenía ganas. Lo peor es que nunca parecía notarlo. En los últimos años, sentí que nuestra intimidad se desmoronaba. Al principio eran excusas ocasionales. Estoy cansado. Hoy fue un día largo. Más tarde amor. Pero con el tiempo, esas excusas se volvieron permanentes. Intenté de todo. Me compré lencería nueva. Piezas que veía en revistas y que juraba lo volverían loco. Me maquillaba, me perfumaba y lo esperaba en la cama, como una escena sacada de una película. Pero cada vez que llegaba, solo se limitaba a decir, «¡Qué linda te ves!», antes de girarse y quedarse dormido. Recuerdo una noche en particular. Había comprado un conjunto negro de encaje, con medias a juego. Lo vi en una tienda y supe que era perfecto. Me paré frente a él, juguetona, esperando que me mirara como lo hacía al principio. Pero solo alzó la vista del teléfono por un segundo y me dijo, «Se ve bonito», antes de volver a ver lo que estaba viendo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pasaron los meses y con ellos mi esperanza de recuperar lo que teníamos. Llegué a pensar que había algo mal en mí. Quizá mi cuerpo ya no era atractivo. Quizás el problema era mi edad. Tal vez había perdido el toque. Pero, ¿cómo lo iba a saber si ni siquiera me daba una oportunidad de intentarlo? Una tarde, mientras platicaba con una vecina, me sugirió algo inesperado. ¿Por qué no pruebas con Zumba? Es divertido y ayuda a distraerse. Al principio me reí. La idea de bailar frente a un grupo de desconocidas no me llamaba nada la atención. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en una cama fría y vacía, pensé, ¿qué puedo perder? Al día siguiente busqué en internet y encontré un estudio cerca de casa que ofrecía clases. Sin pensarlo mucho, me inscribí. No tenía idea de que ese simple acto cambiaría tanto mi vida. Entrar al estudio de Zumba fue una experiencia abrumadora desde el principio. El lugar estaba lleno de mujeres de todas las edades, riendo, charlando, ajustándose las cintas de sus tenis. La música vibraba a todo volumen, un reggaetón pegajoso que parecía marcar el ritmo de los corazones presentes. Me sentía fuera de lugar, como si todos los ojos estuvieran puestos en la novata, que apenas sabía a qué se había metido. Pero no eran los ojos de las otras mujeres lo que realmente sentía. En cuanto lo vi, entendí por qué tantas hablaban maravillas de esas clases. El instructor era joven, probablemente no pasaba de los 23 años. Tenía una sonrisa amplia y traviesa, de esas que parecen esconder secretos, y un cuerpo que mostraba el resultado de horas de entrenamiento. Su piel aperlada brillaba bajo las luces del estudio, y cuando comenzó a moverse al ritmo de la música, me quedé petrificada. Era como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Traté de concentrarme en los pasos, pero era imposible no notar cómo sus ojos me seguían. Al principio pensé que era mi imaginación, pero a medida que la clase avanzaba, me di cuenta de que no me equivocaba.
Su mirada se detenía en mí más tiempo del que parecía razonable. Sentía una mezcla de incomodidad y algo que no había experimentado en mucho tiempo. Me sentía deseada. Cuando la clase terminó, recogí mis cosas rápidamente y me dirigí al estacionamiento, deseando salir de ahí antes de que alguien pudiera notar el sonrojo en mi rostro, pero no fui lo suficientemente rápida. «Espera», su voz era segura y amable, deteniéndome a mitad de camino. Me giré y allí estaba él, con esa misma sonrisa cautivadora. «Quiero decirte algo». Mi corazón latía con fuerza. Logré responder que qué era eso que me quería decir, intentando mantener la compostura. «Solo quería felicitarte. Tienes una energía increíble, y debo decir que te ves espectacular». Me quedé sin palabras. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Apenas pude murmurar un gracias antes de despedirme apresuradamente y subir al auto. Durante todo el camino de regreso a casa, su imagen y sus palabras no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Me sentía halagada, pero también culpable. ¿Por qué había dejado que esas palabras tuvieran tanto impacto en mí? Llegué a casa con un nudo en el estómago. Abrí la puerta y lo primero que escuché fue una risa femenina que no reconocí. Avancé unos pasos y allí estaban, mi esposo y una mujer más joven, sentados juntos en el sofá, demasiado cerca para mi gusto. Mi mente se nubló. Sin pensar, solté un grito que hizo eco en toda la casa. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Él se levantó con calma, como si nada pasara, mientras la mujer se arreglaba el cabello y me miraba con una sonrisa burlona. «No hagas un escándalo, ¿quieres? Esto no es asunto tuyo», dijo él, sin un rastro de culpa en su voz. «Tú no trabajas, yo mantengo esta casa, así que no tienes derecho a decirme nada». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Lo miré sin poder creer lo que acababa de escuchar. Quise gritar, llorar, exigirle explicaciones, pero ¿de qué serviría? Solo me quedé allí parada, viendo cómo la mujer salía sin siquiera disimular. Él ni se molestó en disculparse. Esa noche me encerré en mi habitación, sintiendo cómo la frustración y la rabia me consumían. Me pregunté en qué había fallado. ¿Era porque ya no era joven? ¿Porque no podía competir con mujeres como ella? Entre lágrimas me quedé dormida, sin saber que ese día sería solo el inicio de un cambio que nunca habría imaginado. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente como una sentencia cruel e inapelable. «¿Y qué importa? Yo te mantengo. Si no te gusta, el divorcio no es una opción para ti». Su voz, cargada de desdén, aún vibraba en mis oídos mientras me encerraba en mi habitación. Nunca había sentido tanta humillación en mi vida. Volví a repasar el instante en que lo encontré con esa mujer. Era joven, esbelta y despreocupada, vestida con un vestido corto que dejaba al descubierto su juventud y frescura. La escena me golpeó como un puñetazo directo al corazón. Él sentado en el sofá, riéndose de algo que ella decía, con una copa de vino en la mano. Ni siquiera trató de ocultar su infidelidad. Su indiferencia dolía más que el engaño mismo. La rabia me llevó a confrontarlo, pero mi furia chocó contra un muro de cinismo. «¿Acaso importa?», fue su única respuesta antes de darse la vuelta y continuar disfrutando de su vino. La impotencia me consumió. Sentía que me había despojado de toda dignidad. En mi habitación, la oscuridad se volvió mi refugio. Encendí una pequeña lámpara y me miré en el espejo. Ahí estaba yo, una mujer de 40 años, con un cuerpo que había cuidado con esmero,
pero en ese momento me sentía marchita. La pregunta que me atormentaba no podía ser ignorada. ¿Era mi edad? ¿Había dejado de ser atractiva? Me había esforzado tanto por mantenerme en forma, pero ¿de qué serviría si el hombre al que había dedicado mi vida ya no me deseaba? Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, hasta que un sollozo incontrolable rompió el silencio. Me derrumbé en la cama, abrazando una almohada como si pudiera consolarme. Sentía un vacío insoportable. Mi matrimonio, mi identidad como esposa abnegada, todo parecía desmoronarse frente a mis ojos. ¿En qué había fallado? ¿Qué había hecho mal para merecer este desprecio? La sensación de rechazo era como una daga que se hundía más profundo con cada pensamiento. No recuerdo cuándo me quedé dormida. Lo único que sé es que desperté con los ojos hinchados y el corazón pesado. Esa noche sentí que había tocado fondo. Todo lo que había construido, toda la dedicación a mi matrimonio, había sido en vano. Pero, en medio de mi tristeza, una pequeña chispa de algo que no podía identificar empezaba a nacer dentro de mí. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome como si estuviera cargando una losa sobre el pecho. No quería salir de la cama, pero algo en mí, una necesidad de no sucumbir por completo, me empujó a levantarme. Recordé que tenía mi clase de zumba, y aunque no tenía ganas de hacer nada, decidí ir. Quizás el ritmo de la música podría ahogar mis pensamientos, al menos por una hora. Cuando llegué al estudio, sentí las miradas de las otras mujeres, siempre tan animadas y llenas de energía. Me sentía fuera de lugar, como si mi tristeza se reflejara en mi piel. Sin embargo, al iniciar la clase, traté de concentrarme en los movimientos, dejando que la música llenara el vacío que sentía. No fue fácil. Durante toda la sesión, noté al instructor Gabriel observándome más de lo habitual. Su mirada no era de simple atención profesional, había algo más. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un calor inexplicable subir por mi cuello. Al terminar la clase, mientras me dirigía al vestidor, él se acercó. «Oye, ¿estás bien?», preguntó con una voz suave, cargada de preocupación. Quise responder con un simple sí, pero algo en su tono, en su manera de mirarme, derribó mi fachada. Bajé la mirada y negué con la cabeza. En un susurro respondí que no, sintiendo un nudo en la garganta. Él me guió hacia un rincón del estudio, lejos de las demás alumnas. Nos sentamos en un par de bancos, y sin saber exactamente cómo, comencé a hablar. Le conté sobre mi esposo, sobre cómo había dejado de tocarme, de mirarme, y cómo había encontrado a otra mujer. Le había entregado los mejores años de mi vida, solo para terminar siendo ignorada, como si no tuviera valor alguno. Gabriel me escuchó en silencio, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando finalmente dejé de hablar, me miró a los ojos. «No puedo creer que alguien te trate así. Eres una mujer hermosa, fuerte y mereces claramente mucho más que eso». Sus palabras eran sinceras, lo sentía en cada una. Nadie me había hablado así en años. Algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo, algo nuevo comenzó a florecer. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me incliné hacia él y lo besé. Fue un beso breve, casi temeroso, pero lleno de todo lo que había estado reprimiendo. Deseo, frustración y una necesidad desesperada de sentirme viva. Al separarnos lo miré, esperando ver rechazo o incomodidad en sus ojos, pero solo encontré sorpresa y algo más profundo, algo que encendió una chispa en mí. «Lo siento, yo no debería»,
comencé a decir, pero él negó con la cabeza. «No tienes nada que disculparte», dijo con firmeza, acercándose un poco más. «Te lo dije, mereces mucho más». Ese momento quedó grabado en mi mente como un punto de no retorno. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien me veía, que alguien me deseaba. Y aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, no podía evitar preguntarme qué había al otro lado. Desde el momento en que nuestros labios se encontraron, algo dentro de mí explotó como una tormenta contenida durante años. No sé cómo explicar cómo sucedió todo. Solo recuerdo que el beso se volvió más profundo, más urgente, y antes de darme cuenta, el joven instructor me guiaba con delicadeza, pero también con una seguridad que me desarmó por completo. Me llevó a un pequeño cuarto en el estudio, una habitación apartada que probablemente utilizaban para guardar materiales. La música de la clase siguiente se filtraba a través de las paredes, pero en ese momento, todo lo demás dejó de existir. ¿Estás segura?, me preguntó, mirándome los ojos con una intensidad que me hizo temblar. Mi respuesta fue un asentimiento silencioso, pero cargado de algo más: deseo, necesidad y la sensación de estar haciendo algo que, por fin, era para mí. Sus manos eran firmes, pero gentiles, mientras deslizaba sus dedos por mi cintura, levantando lentamente mi camiseta de ejercicio. Sentí cómo mi piel se erizaba bajo su toque, y cuando sus labios comenzaron a recorrer mi cuello, un gemido escapó de mi garganta antes que pudiera detenerlo. Era como si mi cuerpo estuviera despertando de un letargo que había durado años. No entraré en detalles explícitos, pero puedo decirte que fue la primera vez que alguien realmente se preocupó por lo que yo quería, por lo que yo sentía. Cada caricia, cada beso, cada movimiento estaba destinado a mí, a hacerme sentir deseada, viva. Cuando sus labios descendieron más allá de mi cuello, explorando lugares que nunca antes había recibido esa atención, mi cuerpo reaccionó de formas que ni siquiera sabía que eran posibles. Era la primera vez que había experimentado esa sensación, y si alguna vez creí que había conocido el placer, esa noche me demostró lo equivocada que estaba. Su manera de moverse, de observar cada una de mis reacciones, de adaptarse a lo que mi cuerpo pedía, me llevó a un éxtasis que nunca había experimentado. Mi piel ardía, mi corazón latía con fuerza, y las olas de placer me sacudieron una y otra vez, como si mi cuerpo estuviera reclamando años de ausencia y olvido. Cuando todo terminó, nos quedamos un momento en silencio, con nuestras respiraciones entrecortadas llenando el cuarto. Me miró, apartó un mechón de cabello de mi rostro y sonrió. Fue una sonrisa cálida, llena de ternura, pero también de algo más: complicidad. «Eres increíble», me susurró, y por primera vez en mucho tiempo me sentí increíble. Salimos del cuarto con discreción, aunque yo aún sentía el rubor en mis mejillas. La vida fuera del pequeño estudio continuaba como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Por unas horas olvidé de mi matrimonio roto, mis inseguridades y de todo el dolor. Por unas horas me sentía viva, deseada y completamente dueña de mí misma. De vuelta en casa, mientras cierro la puerta tras de mí, siento una mezcla de emociones que me resulta difícil de entender. Debería estar invadida por la culpa, atormentada por lo que acabo de hacer, pero no fue así. En lugar de arrepentimiento, lo que siento es una liberación, una chispa de vida que creía extinta. Mi esposo estaba en la sala, como si nada hubiera pasado, mirando la televisión y comiendo papas fritas.
Me mira por un instante y vuelve a enfocarse en la pantalla. Ni una palabra, ni siquiera un gesto. Es como si yo no existiera. Pienso en lo absurdo de todo. El hombre que juró amarme, protegerme, ni siquiera se percata de que algo ha cambiado en mí. La decisión de no contarle lo que ha sucedido con el instructor es inmediata. No por miedo ni por vergüenza, sino porque él no merece saberlo. No después de años de ignorarme, de fingir que nuestro matrimonio era algo más que una fachada vacía. Mientras me cambio de ropa en el cuarto, decido que esto será un secreto solo mío. Esa noche, mientras me recuesto en la cama junto a él, revivo en mi mente cada detalle de lo que pasó en el estudio. Sus caricias, su voz susurrando cosas que ningún hombre me había dicho. La forma en que su atención estaba completamente centrada en mí. Esos pensamientos calientan mi cuerpo y enfrían aún más la distancia con mi esposo, que duerme roncando a mi lado, inconsciente que ha perdido algo que quizás nunca supo valorar. A partir de ese día, todo cambió. Comencé a coordinar encuentros con el instructor, y cada vez que nos veíamos, la pasión entre nosotros se intensificaba. Al principio lo hacíamos en el pequeño cuarto del estudio de Zumba, pero pronto buscamos otros lugares, hoteles discretos, su departamento, incluso mi coche. Cada vez es una aventura, un reto de cómo no ser descubiertos. Recuerdo especialmente un día en el que después de una clase particularmente agotadora, nos quedamos últimos en el estudio. La música seguía sonando, y mientras las luces se atenuaban, él me llevó hacia un rincón apartado. Su creatividad para transformar un espacio cotidiano en algo electrizante me dejó sin aliento. Cada caricia, cada beso, estaba cargado de intención, como si él supiera exactamente lo que necesitaba. Poco a poco aprendemos a comunicarnos con miradas y gestos que nadie más puede entender. Cuando me pregunta si soy feliz, mi respuesta es siempre la misma. Nunca había sentido esto antes. Pero por supuesto, nada de esto es fácil. Hay momentos de tensión, de miedo a ser descubiertos. La sensación de peligro a veces me acelera el corazón más que los propios encuentros. Sin embargo, esa chispa que encendió mi vida es imposible de apagar. Por primera vez en mucho tiempo, siento que el mundo me pertenece, que estoy viva de verdad. Mi vida se ha convertido en un juego de doble cara. Frente a la sociedad, soy la esposa que siempre fui, una mujer dedicada a su familia y a su hogar, pero detrás de las puertas cerradas, soy otra persona. Alguien que ha encontrado un rincón de felicidad en un lugar inesperado. Y aunque sé que lo que estoy haciendo no está bien, no puedo arrepentirme. Mi esposo fue el primero en romper el pacto, y ahora yo solo estoy recuperando algo que él nunca supo valorar, mi propia felicidad. Siempre he pensado que las confesiones son un acto de valentía o de desesperación. Tal vez por eso estoy aquí, poniendo en palabras lo que ha sido mi vida en estos últimos meses. Es curioso porque no siento culpa, sino una sensación extraña de paz. A los ojos de todos, sigo siendo la esposa perfecta. Saludo a las vecinas con una sonrisa impecable. Acompaño a mi esposo a reuniones donde todos parecen envidiar nuestra felicidad y mantengo la casa en orden. Sin embargo, dentro de mí, algo ha cambiado, algo ha despertado. Mis encuentros con el instructor se han vuelto un refugio, un espacio donde puedo ser yo misma, sin las cadenas de un matrimonio vacío. En sus brazos, no solo soy una esposa o una ama de casa, soy una mujer deseada, viva, plena. No tengo que fingir ni contenerme. Su pasión me ha devuelto la confianza en mi cuerpo, en mi capacidad de amar y de ser amada.
A veces pienso en él, en mi esposo, y me pregunto si nota algo diferente, si percibe que ya no me duele su indiferencia, que he dejado de intentar agradarle. Pero él sigue sumido en su mundo, ignorando las grietas de nuestra relación, como si el silencio pudiera repararlas. Mis noches con el instructor son un secreto que guardo con cuidado, pero también con un toque de picardía. Hemos aprendido a ser creativos, a buscar momentos y lugares donde nuestra pasión pueda desbordarse sin temor a ser descubiertos. Hay algo liberador en nuestra clandestinidad, una adrenalina que hace que cada encuentro sea único. No busco venganza. Lo que hago no es por él, sino por mí. Es mi forma de recuperar lo que sentía que había perdido. Mi autoestima, mi dignidad, mi derecho a ser feliz. Algunos podrían juzgarme, decir que está mal. Pero, ¿qué saben ellos de vivir en un matrimonio donde te sientes invisible? Esto no es venganza, es justicia emocional. Ahora entiendo que la felicidad no siempre viene en el paquete que te imaginas. A veces hay que romper algunas reglas, cruzar líneas para encontrarla. No sé qué me depara el futuro, pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, me siento viva. Y eso para mí lo vale todo.